No fue el primer ruido que escuché esa noche en el corral del rancho viejo de mi abuela. Fue el segundo. El primero fue el llanto de mi hija Maite, despertándose a las 3:14 de la madrugada. El segundo, el silbido que salía del corral, lento, casi musical, y los cascos de los caballos golpeando la madera vieja. Pero el rancho de mi abuela llevaba 12 años sin un solo caballo. Mi nombre es Lucía. Tengo 28 años, y lo que voy a contarles esta noche pasó hace exactamente 9 días, en un pueblo perdido al sur de México. Si están escuchando esto en su rancho, en su casa de campo, o cerca de un corral abandonado, por favor, revisen las puertas antes de dormir. Antes de seguir escuchándome, mi abuela Mercedes murió un martes de marzo, a las 4:20 de la tarde, sin avisar a nadie. Tenía 79 años y vivía sola en la Ciudad de México desde que mi mamá se fue. Lo único que dejó en su testamento fue una llave oxidada, un sobre amarillento y un papel doblado en 4 con una sola línea escrita en su letra temblorosa: para mi nieta, Lucía. El rancho El Cobijo, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Véndelo si puedes, pero no vayas con la niña. No vayas con la niña. Esa última frase la leí 3 veces, sentada en el sillón viejo de su departamento, mientras Maite, mi hija de 6 años, jugaba con un rosario de madera que había encontrado en el cajón de la cocina. Pensé que mi abuela había escrito eso por el calor, o por los animales, o por alguna manía suya. Mercedes siempre fue una mujer extraña, supersticiosa, llena de oraciones que murmuraba en zoque cuando creía que nadie la escuchaba. Mi abuela y yo no éramos cercanas. La verdad, sea dicha, la veía 2 veces al año, en Navidad y en su cumpleaños, y casi nunca hablábamos por teléfono. Pero cuando se murió, fui yo la única familia que tenía, la única que fue al velorio, la única que firmó los papeles. Y por eso, cuando el notario me entregó la llave y leí el papel, decidí ir, no porque me importara el rancho, sino porque sentí que se lo debía, que era lo último que podía hacer por una mujer que, a su manera, me había mantenido en una esquina chiquita de su corazón. No le hice caso al papel. Llevé a Maite conmigo. Manejé 17 horas desde la Ciudad de México hasta Tuxtla Gutiérrez. Tomamos la autopista hasta Veracruz, después la federal por la costa, y al final una carretera estrecha que se metía entre montañas verdes. Maite durmió casi todo el camino, con su muñeca de trapo abrazada al pecho y su cabello negro larguísimo derramado sobre el asiento. Yo manejé con la radio prendida, cambiando estaciones cada vez que perdía señal. En la sierra, en los últimos 50 kilómetros, no había ni una sola estación de radio, solo el ruido del motor y el aire frío entrando por la ventana. Cuando finalmente salimos de la carretera principal y entramos en la vereda de tierra que llevaba al rancho, el sol ya estaba cayendo detrás de las montañas. El aire olía a pasto seco y a leña, a algo viejo, a un tiempo que ya no era el mío. Los postes de luz se acabaron a los 2 kilómetros de la entrada. Después, solo la luz de los faros del carro, alumbrando piedras y árboles flacos. El rancho El Cobijo apareció al final del camino, igual que en la única foto que mi abuela tenía colgada en su cocina, una casa de adobe blanco con el techo de teja roja, ya descolorida por el sol, un troje a la izquierda, donde antes se guardaba el maíz, y a la derecha, el corral. El corral era lo único que parecía haber resistido bien los 12 años de abandono. Las trancas de madera todavía estaban en su lugar. El piso de tierra estaba pisoteado, como si los caballos se hubieran ido apenas ayer. La paja del suelo tenía surcos profundos, como si algo pesado se hubiera arrastrado de un lado al otro. Y eso me dio un escalofrío que no supe explicar en ese momento, porque 12 años sin caballos deberían haber dejado el corral lleno de hierba alta.
no liso y pisoteado como si lo hubieran usado anoche. Maite se bajó del carro corriendo, con esa energía que solo tienen los niños después de dormir mucho. Yo la dejé, estiré las piernas, saqué las maletas. Iba a meter la llave en la cerradura cuando escuché una voz detrás de mí. «Niña, usted es la nieta de doña Mercedes». Me di la vuelta. Una señora mayor estaba parada a unos 10 metros, vestida con un huipil bordado y un rebozo café. Llevaba en las manos una canasta cubierta con un trapo blanco. Su cara tenía el color del adobe seco, y sus ojos eran de un negro tan profundo que parecían no tener fondo. Era una mujer pequeña, encorvada por los años, pero su mirada era firme, como la de alguien que ha visto cosas que no se olvidan. «Sí, señora, soy Lucía, doña Cristina. Vivo en el rancho de allá, y el de la Cerca Azul. Le traje unas tortillas calientes y un poquito de frijol, porque no creo que ya haya tienda abierta a esta hora, y porque su abuela me lo hubiera pedido si pudiera». Le agradecí, le ofrecí pasar. No quiso. Se quedó parada en la puerta del patio, mirando hacia el corral. Sin moverse, Maite se acercó a saludarla, y doña Cristina puso la canasta en el suelo y se agachó para verla a los ojos. Le tocó el cabello con mucho cuidado, como si estuviera tocando algo frágil, como si tocarlo más fuerte fuera a romperlo. «¿Cómo te llamas?» «Mi vida». Mate. Qué nombre tan bonito. ¿Y cuántos añitos tienes?» 6. Doña Cristina se enderezó muy lentamente. Se acomodó el rebozo. Tomó aire como si estuviera a punto de decir algo difícil. Y antes de dar la vuelta para irse, se acercó a mí y me dijo, en voz tan baja que casi no la escuché: «Niña, no deje a su chiquita cerca del corral cuando caiga la noche. Su abuela lo sabía, por eso vendió los caballos hace 12 años». Me reí, no por burlarme, sino porque no supe qué más hacer. Le pregunté si había algún animal salvaje en la zona. ¿Algún coyote? ¿Algún jaguar bajando de la sierra? Doña Cristina no me contestó, solo me miró fijamente, y antes de irse caminando por el sendero, me dijo: «Si escucha guitarra esta noche, niña, métase a la casa y no salga. Por nada del mundo». La vi alejarse por el camino de tierra, con el rebozo arrastrando un poquito el polvo, hasta que se perdió detrás de un grupo de huizaches. Y entonces sentí, por primera vez, que ese rancho estaba muy lejos de todo lo conocido, que entre yo y el primer vecino había 4 kilómetros, que el celular ya casi no tenía señal, y que la noche estaba a punto de caer encima de nosotras. Aquella primera noche no pasó nada. Lo digo así, tal cual, porque es la verdad. Entré a la casa con Mate. Prendimos las luces. Comprobé que la electricidad funcionaba, aunque parpadeaba cada cierto rato. Cenamos las tortillas de doña Cristina con frijoles, sentadas en la mesa vieja de la cocina, sin hablar mucho. Maite estaba cansada del viaje. Yo también. La bañé en la tina de peltre que había en el cuarto del fondo, con agua que calenté en una olla, porque el boiler no servía. Le puse su pijama de unicornios. Le cepillé el cabello largo, hasta la cintura, y le hice una trenza floja para que no se enredara en la noche. Cuando ella se quedó dormida, yo me quedé un rato en la mecedora de la sala, hojeando los álbumes viejos de mi abuela. En una foto, Mercedes joven, como de mi edad, posaba al lado de una yegua blanca en ese mismo corral. Era una mujer guapa, sonriente, con un vestido de cuadros y el cabello recogido en un chongo. Atrás de ella, otra mujer mayor con la cara borrosa y un hombre con sombrero. El sombrero le tapaba toda la cara. Pasé el dedo por el hombre de la foto. La tinta del fondo estaba un poco desgastada justo en esa esquina, como si alguien hubiera intentado borrarlo. Cejé el álbum. Apagué las velas. Me acosté al lado de Maite.
y dormí profundo, sin sueños, hasta las 7 de la mañana. Si esa noche hubiera pasado algo, tal vez habría hecho las maletas al amanecer y me habría regresado a la ciudad, pero no pasó nada, y por no pasar nada, me quedé. El segundo día empezó bonito. Maite encontró un columpio viejo amarrado a un árbol detrás de la casa y se pasó toda la mañana jugando ahí. La oía cantar canciones que se inventaba, hablándole a su muñeca, riéndose sola. Yo aproveché para empezar a limpiar. Mi abuela había dejado todo en su lugar el día que se fue a la ciudad, hace 12 años, como si hubiera salido a comprar tortillas y nunca hubiera regresado. Las sábanas todavía estaban tendidas en la cama, los platos limpios en la alacena, una taza de café a la mitad sobre la mesa, ya endurecido como una piedra negra, una camisa de mujer colgada en el respaldo de la silla, con el botón de arriba todavía sin abrochar. Era como si Mercedes hubiera escapado de ahí, no como si se hubiera mudado. Fue en el cuarto de mi abuela donde encontré la Biblia, una Biblia gruesa, forrada en tela negra, con las páginas amarillas por los años. Estaba en el cajón de su buró, junto a una vela apagada y a un escapulario del Sagrado Corazón. Cuando la abrí, algo cayó al suelo, un cuaderno pequeño, forrado en piel café, con un listón rojo de separador. No tenía título, solo unas iniciales bordadas a mano en la portada M.R. Mercedes Reyes. El diario de mi abuela. Me senté en su cama. Lo abrí. La primera entrada estaba fechada el 14 de septiembre de 1991 y decía así: hoy fue el primer aviso. Encontré a Estrella, mi yegua blanca, parada en una esquina del corral, temblando. Tenía la crin trenzada, 30 nudos perfectos, todos del mismo tamaño, todos hechos al mismo lado. Don Hipólito vino a verla y se persignó 3 veces. Me dijo solo una frase, doña Mercedes: ¿es él? Ya volvió. Yo no le creí, no quise creerle. Cerré el diario de golpe. Me quedé mirando las paredes encaladas del cuarto. El reloj de pared marcaba las 12:20 del mediodía. Afuera, el sol pegaba fuerte y se oía a Maite reírse en el columpio. Y por un momento, pensé que mi abuela había sido una mujer dramática, una mujer del campo que veía señales donde no las había. Pero algo dentro de mí no dejaba de repetir esa palabra. ¿Y él? ¿Quién era él? Pasé el resto de la mañana leyendo el diario por pedazos. Las entradas no eran constantes. A veces pasaban meses sin que mi abuela escribiera nada. Y de pronto, una página llena de una sola frase repetida 10 veces: que no se lleve a nadie más. Que no se lleve a nadie más. Que no se lleve a nadie más. En la entrada del 1 de noviembre de 1992, mi abuela escribió: hoy enterramos a Estrella. No quiso comer durante 3 semanas. Adelgazó hasta los huesos. Cada mañana le encontraba la crin trenzada en 30 nudos. Hasta que ayer en la noche, simplemente se acostó en el corral y no se volvió a levantar. Vendí los otros 2 caballos esta mañana. Antes de que pasara lo mismo, don Hipólito tenía razón. Volvió. Y yo no sé cómo voy a hacer para que no se quede. Más adelante, encontré entradas más cortas, pero más nerviosas. En 1995, mi abuela escribió que había encontrado huellas de botas en el corral, aunque vivía sola. En 1998, que los perros del rancho amanecieron con la cola trenzada. En 2002, que escuchaba una guitarra por las noches, pero solo a veces, solo cuando había luna llena. Y en 2006, una entrada que me heló. Hoy lo vi de cerca. No me hizo nada. Solo se quitó el sombrero y me lo enseñó. Era el mismo sombrero de hace 27 años, el que José se llevó al corral antes de colgarse. Yo creí que José se lo había llevado al cielo, pero él lo tiene,
y me lo enseñó como un mensaje. Yo soy la siguiente, o lo es alguien de mi sangre. No pude seguir leyendo. Cerré el diario, lo metí en la Biblia y bajé a la cocina porque ya era hora de hacerle de cenar a Maite. Le preparé un huevo estrellado con frijoles y una agua de Jamaica que había comprado en la última gasolinera. Ella estaba sentada en el escalón de la puerta, hablando sola. Le pregunté con quién hablaba. Me contestó sin voltear, con el señor que está parado en el corral. Mami. Se me cayó la cuchara al suelo. Salí corriendo al patio. Miré hacia el corral. No había nadie. Solo el sol cayendo a las 6 de la tarde, pintando las trancas de naranja. Le pregunté a Maite cuál señor. Y ella, con la inocencia tranquila de los niños, me dio ese señor alto, el del sombrero negro. Me estaba sonriendo. Le pregunté si el señor le había dicho algo. Me contestó que no, que solo le había hecho una seña con el dedo, como diciéndole que se acercara. Yo la abracé tan fuerte que ella se quejó. Le dije que no volviera a hablar con desconocidos. Le dije que si lo veía otra vez, viniera corriendo a buscarme. Ella me miró con cara de no entender y me preguntó por qué. Si el señor era amigo de la abuela en la foto. Se me heló la sangre. Esa noche no la dejé dormir en su cuarto. La llevé a la mía. Cerré las ventanas con doble pasador. Trabé la puerta con una silla. Recé un Padre Nuestro en voz baja, aunque no rezo desde la primaria, y me dormí abrazándola, con el escapulario de mi abuela enredado en mi muñeca. A las 3:14 de la madrugada, Maite empezó a llorar. Me desperté Jacob. Encendí la lámpara del buró. Maite estaba sentada en la cama, los ojos abiertos, mirando fijamente la ventana cerrada. Le pregunté qué pasaba. Y ella, sin pestañear, me dio: Mami, el señor del sombrero está parado en el corral y está silbando. En ese momento yo no escuchaba nada, te lo juro, nada. Solo el viento moviendo las hojas de los árboles. Pero confié en lo que decía Maite. No sé por qué, pero le creí. Me asomé por la rendija de la ventana. Muy despacito. El corral estaba a unos 20 metros de la casa, iluminado solo por la luna. Y al principio no vi nada, pero después, al pie de la tranca principal, había unas huellas de botas, muy grandes, marcadas en el lodo húmedo de la entrada del corral, tan profundas que solo un hombre muy alto podría haberlas dejado. Pero el lodo de ese día estaba mojado solo porque yo había regado las plantas en la tarde. Alrededor de la casa, nadie había caminado por ahí. Nadie. Me persigné 3 veces. Apagué la luz. Volví a abrazar a Maite y no volví a cerrar los ojos en toda la noche. Cada media hora me asomaba a la ventana. Cada media hora las huellas seguían ahí, sin secharse, sin desaparecer, como si el lodo se negara a soltarlas. A la mañana siguiente, en cuanto salió el sol, agarré a Maite de la mano y fuimos caminando al rancho de Doña Cristina. Eran 4 kilómetros por una vereda de tierra. Maite no se quejó ni una vez. Yo tampoco hablé en todo el camino. Solo le apretaba la mano cada vez que sentía que se me adelantaba. Pasamos por un cementerio chiquito, al lado del camino. Una capilla en ruinas, un manantial seco. Maite quiso pararse a tomar agua. Le dije que no nos íbamos a parar hasta llegar. Llegamos pasadas las 9. Doña Cristina estaba moliendo nixtamal en el metate, en el patio de su casa. Cuando me vio llegar, dejó la piedra a un lado, se limpió las manos en el delantal y antes de que yo abriera la boca, me dio: Pase, niña. Ya le estaba esperando. Nos sentamos en su cocina, alrededor de una mesa de madera vieja. Doña Cristina le sirvió a Maite un atole de masa con canela, a mí un café de olla, sin preguntarme si lo quería,
Y después de mirar a Maite tomar su atole con las 2 manos, me dijo: niña, ya leyó el diario de su abuela. No le pregunté cómo sabía que existía un diario. No tenía caso. Le contesté que sí, que había leído hasta la parte de la yegua estrella, que también había leído la entrada de 2006, donde mi abuela escribió que lo había visto de cerca. Doña Cristina asintió muy despacio, y sin más, empezó a hablar. Lo que voy a contarle, niña, pasó en el año de 1979. Yo tenía 30 años. Mi hermano José era ranchero, igual que mi marido en ese entonces. Tenía su rancho a unos 6 kilómetros de aquí, río arriba. Era un hombre fuerte, buen jinete. No le tenía miedo a nada. Doña Cristina se quedó callada unos segundos. Miró por la ventana hacia el corral de su casa, donde 2 vacas masticaban pasto en silencio. Después siguió. Una mañana, José se levantó a darle de comer a sus caballos. Tenía 5, todos finos, todos de pelaje brillante, y cuando entró al corral, los 5 estaban parados en círculo, temblando, con la crin trenzada, 30 nudos. En cada uno, sentí que el café se me enfriaba en las manos sin haberlo probado. José pensó que era una broma. Pensó que algún niño del pueblo había entrado en la noche, pero al día siguiente, los caballos amanecieron igual, y al siguiente, 33 noches seguidas. ¿Y nunca vio quién lo hacía?, le pregunté. Doña Cristina sonrió, pero su sonrisa estaba vacía. Sí lo vio. Niña, lo vio la noche número 30. Se quedó escondido en el granero, con una escopeta, esperando, y a las 3 de la mañana lo vio entrar al corral. ¿Quién? Un hombre alto, pero alto de verdad. Niña, como de 2 metros, vestido todo de negro, con un cinturón de plata, con unas botas que sonaban como espuelas viejas al caminar, y un sombrero negro, anchísimo, que le tapaba toda la cara. Doña Cristina se levantó, fue al cajón de la cocina, sacó un rosario de madera oscura y una botellita pequeña tapada con un corcho. Los puso sobre la mesa. Frente a mí, José disparó. Le disparó 3 veces. La escopeta era buena. Niña, yo conocía esa escopeta. Mi marido se la había regalado, pero las balas pasaron a través de él como si fueran humo. ¿Y qué hizo el hombre? El hombre siguió trenzando la crin del primer caballo, como si no hubiera pasado nada, y al terminar, se enderezó, volteó muy despacito hacia José, y le tocó la copa del sombrero, como un saludo. Doña Cristina cerró los ojos un momento. Cuando los volvió a abrir, los tenía húmedos. Esa misma noche, José empezó a escuchar la guitarra, una guitarra de cuerdas plateadas, que sonaba afuera de su ventana todas las noches a las 3:14 de la madrugada. Dejó de comer, dejó de dormir, adelgazó, le hablaba a las paredes, decía que ese hombre, el sombrerón, le había puesto los ojos encima. La noche número 33, José salió al corral de madrugada, solo, con una cuerda. Lo encontramos al amanecer, colgado de una viga del techo del corral. Sentí como si el aire de la cocina se me hubiera salido del pecho. Maite seguía tomando atole, completamente ajena a la conversación. Doña Cristina me empujó el rosario y la botellita por la mesa. Niña, el sombrerón vuelve cada 12 años. Su abuela rezó toda su vida para que no volviera mientras su nieta estuviera aquí. 12 años se cumplen ahora, y su Maite tiene el cabello largo. Lo siento, niña, lo siento mucho. Le pregunté por qué él, el sombrerón, ¿por qué buscaba mujeres de cabello largo? ¿Por qué buscaba caballos? Doña Cristina me miró como quien le cuenta a un niño algo que no debería saber tan joven. Niña,
Los viejos dicen que era un hombre como cualquiera, pero muy enamorado, demasiado enamorado, tan enamorado, que cuando la mujer que él quería se casó con otro, se metió un balazo en su propio corral, con su propio sombrero puesto, y desde entonces busca lo mismo que perdió: el amor de una mujer con el cabello largo, la crin de un caballo, cualquier cosa que pueda trenzar y guardar para él, cualquier cosa que pueda llamar suya. ¿Y cómo se le mata?, le pregunté. No se le mata, niña, solo se le va, solo se le aleja. Por un tiempo, salí de esa cocina caminando rápido, con Maite cargada al cuello, aunque ya pesaba mucho para mí. Llegué al rancho, metí a Maite a la casa, le puse una caricatura en mi teléfono para distraerla y empecé a hacer las maletas. No me importaba dejar la limpieza a medias, no me importaba perder los muebles, solo quería irme. Eran las 4 de la tarde. Saqué las maletas al carro, subí a Maite, le puse el cinturón, metí la llave en el switch y le di vuelta. Nada. Le di vuelta otra vez, otra vez, otra vez. Ni un ruido. El motor no respondía. Las luces del tablero ni siquiera prendían. Saqué mi celular. Sin señal. 0 rayitas. Caminé hasta la entrada del rancho con el celular en alto, buscando una sola rayita. Nada. Caminé hasta el árbol grande del lindero, donde la noche anterior había tenido una rayita débil. Nada. Pensé en regresar caminando al rancho de doña Cristina, pero ya eran las 5:30. El sol estaba a punto de meterse, y la idea de caminar esos 4 kilómetros con Maite, en la oscuridad, sabiendo lo que sabía, me paralizó. Cuando miré hacia el corral, el sol se estaba poniendo otra vez. Esa noche cerré todas las ventanas con clavos, trabé las puertas con muebles, apagué todas las luces, menos la lámpara del cuarto. Acosté a Maite en mi cama. Le até el rosario de madera en la muñequita derecha y la pedí, casi rogándole que no se moviera de mi lado pasara lo que pasara. Ella me dijo, con esa tranquilidad que tienen los niños cuando ya saben algo que los adultos todavía no aceptan: mami, no te preocupes. El señor del sombrero solo quiere mi cabello. Yo me quedé muda. No supe qué contestarle. Solo la abracé más fuerte. A las 3:14 de la madrugada empezó la guitarra. Era una guitarra de cuerdas metálicas, tocada lentamente, como una serenata, una melodía vieja, antigua, que no reconocí. Venía del corral. Me asomé por la rendilla, y ahí estaba, un hombre, tepí, en el centro exacto del corral, altísimo, vestido de negro, con un cinturón que brillaba a la luz de la luna, y el sombrero, ese sombrero negro, anchísimo, que le tapaba toda la cara. A sus pies había un caballo blanco, transparente, como hecho de neblina, y el hombre, con sus dedos largos, larguísimos, trenzaba la crin de ese caballo que no existía. Mis manos temblaban tanto que no podía sostener la cortina. Me solté. Me dejé caer al suelo, y entonces, en medio del miedo, sentí algo en mi mano, algo suave, algo que no debía estar ahí. Era un mechón del cabello de Maite, trenzado en 33 nudos perfectos. Me arrastré hasta la cama, encendí la lámpara y vi a mi hija dormida, completamente tranquila, con la mitad del cabello del lado izquierdo trenzado en nudos pequeños, idénticos, perfectos, como si alguien hubiera estado horas tejiéndolos uno por uno, sin que ninguna de las dos lo sintiera. El rosario seguía en su muñequita, el escapulario seguía colgado en el pasador de la puerta, las ventanas seguían cerradas con clavos, y aún así, ese hombre, esa cosa,
Había metido los dedos en mi habitación y le había tocado el cabello a mi hija. No lloré, no grité. No tenía tiempo para nada de eso. Agarré el diario de mi abuela. Lo abrí en la última entrada. Una entrada fechada el 2 de agosto de 2014, 12 años antes de esa noche. Y leí, casi en voz alta, lo que mi abuela había escrito con la letra ya temblorosa de una mujer mayor. Si vuelve, Lucía, y estoy segura de que va a volver, no entres al corral. Eso es lo que él quiere. Quema el sombrero que dejó en 1979. Está enterrado bajo el tercer petate del troje. Écale agua bendita. Préndele fuego con una vela de rosario y reza el Padre Nuestro hasta que las cenizas se enfríen. Te quiero, mi niña. ¿Tu abuela? Me levanté. Cargué a Maite, dormida como estaba, hasta el carro. Abrí la cajuela, la acomodé adentro con una cobija. Le dejé el rosario alrededor del cuello y cerré la cajuela con cuidado de no despertarla. Sé que suena horrible meter a una niña en una cajuela, pero esa cajuela era el lugar más seguro del rancho, cerrado por todos lados, sin ventanas, sin rendillas. Después corrí al troje. El troje era una construcción pequeña de adobe, separada de la casa principal, donde antes se guardaba el maíz. Olía a humedad y a granos viejos. Las paredes estaban manchadas de un musgo verde oscuro. En el suelo de tierra apisonada había 3 petates viejos enrollados contra la pared. Levanté el primero. Nada. Solo más tierra. Levanté al segundo. Tampoco. Solo una rata muerta hace tiempo. Hecha hueso. Levanté el tercero. Y ahí estaba. Un sombrero negro, anchísimo, con el ala carcomida por los años, cubierto de polvo y telarañas. Olía a humedad y a algo más, a algo viejo, a algo que no quería ser tocado. Cuando lo levanté, sentí que tenía más peso del que un sombrero debería tener, como si por dentro guardara algo más que aire, algo más que ala y copa, algo vivo, o algo que alguna vez fue vivo y no termina de morirse. Lo saqué al patio. La luna seguía afuera. El reloj de la sala marcaba las 4:10 de la madrugada. Y desde el corral, la guitarra seguía sonando, pero ahora sonaba más fuerte, más insistente, como si supiera lo que yo estaba a punto de hacer. Puse el sombrero en el centro del patio, sobre una piedra plana. Saqué la botellita de agua bendita que me había dado doña Cristina. Lo quité al corcho, y mientras le vaciaba el agua encima al sombrero, rezé en voz alta, con la voz temblándome en cada palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La guitarra se cortó de golpe. Saqué un cerillo. El primero no prendió. El segundo tampoco. El tercero sí. Y al acercar la llamita al ala del sombrero, todo el sombrero se prendió de un solo golpe, como si estuviera bañado en gasolina. No, en agua bendita. Las llamas eran azules. Azules, como nunca había visto fuego en mi vida. Y mientras el sombrero ardía, escuché un grito de hombre, grave, profundo, que venía del corral, un grito tan fuerte que hizo vibrar las trancas de madera, y al mismo tiempo escuché los cascos de un caballo galopando dentro del corral cerrado, golpeando madera vieja, cada vez más fuerte, cada vez más desesperado. Yo seguí rezando, Padre Nuestro, Ave María, Padre Nuestro otra vez, sin parar, sin levantar la cara del sombrero ardiendo. En algún momento sentí que algo me tocaba el hombro, algo frío, algo que no era el aire de la madrugada, pero no volteé. Seguí rezando, seguí mirando el fuego azul,
porque doña Cristina me había dicho que cuando se quema el sombrero hay que rezar hasta que las cenizas se enfríen, y yo le iba a obedecer aunque me costara la vida. El grito duró casi 1 minuto, o quizás fue más corto y a mí me pareció eterno. No sé, pero cuando se apagó, todo el rancho quedó en un silencio que no se parecía a ningún silencio que yo hubiera escuchado antes. Un silencio sin grillos, sin viento, sin nada. El sombrero terminó de quemarse a las 5 menos cuarto. Solo quedaron cenizas grises y un olor que se pegó en mi ropa durante días. Un olor a animal mojado, a cuero quemado, a algo muy viejo. El amanecer llegó como llega todo en Chiapas de un solo golpe. El cielo pasó de negro a rosa en menos de 10 minutos. Los gallos de doña Cristina, a 4 kilómetros, cantaron. Los grillos volvieron. El viento volvió. Y por primera vez en 3 días, el corral del rancho viejo se sintió vacío. Vacío de verdad. Saqué a Maite de la cajuela. Seguía dormida, abrazada al rosario. No se había despertado en ningún momento. Le revisé el cabello. Los nudos seguían ahí. 33 pequeños nudos del lado izquierdo. Pero estaban sueltos, flojos, como si alguien los hubiera empezado a deshacer y no hubiera terminado. Le baisé la frente. La acomodé en el asiento del carro. Metí la llave en el switch. Y esta vez, el motor encendió a la primera. Antes de irme, fui al rancho de doña Cristina. Le devolví el rosario, la botellita ya vacía, y le di un abrazo largo, sin decir nada. Ella me besó la cabeza, como si yo fuera su hija, y antes de soltarme, me susurró al oído: niña, a veces los queman y se van. A veces los queman y se van, pero se llevan algo. En su casa, allá en la ciudad. Escucha la guitarra otra vez. Tire toda su ropa negra y a su hija no la deje crecerse el cabello. Le pregunté qué pasaría si lo escuchaba, si lo veía otra vez en la ciudad. Doña Cristina no me contestó al principio. Se quedó mirando hacia donde estaba mi carro, donde Maite seguía durmiendo en el asiento, y al final me dio: niña, hay cosas que cuando los volteas a ver una vez, te ven para siempre. Manejé las 17 horas de regreso a la Ciudad de México sin parar más que para cargar gasolina. Maite durmió todo el camino. Cuando llegamos al departamento, era miércoles, 8 de la noche. Le corté el cabello en el lavabo del baño, hasta los hombros. Lloró, pero yo no le expliqué nada. Y los mechones trenzados los metí en una bolsa de plástico negra. Los amarré con doble nudo y los tiré en un basurero de la calle, a 3 cuadras de mi casa. Pensé que ya había terminado, pero 2 semanas después, ayer en la mañana, llegó un paquete a mi departamento. Un paquete pequeño, café, atado con un cordel rústico, de esos que solo se consiguen en pueblos. No tenía remitente, no tenía estampillas, solo mi nombre y mi dirección, escritos con una letra que no reconocí, pero la letra era muy parecida a la de mi abuela Mercedes. Lo abrí en la cocina. Adentro había un mechón de cabello negro, sedoso, largo, trenzado en 33 nudos perfectos. Yo le había cortado el cabello a Maite hace 2 semanas. Lo había tirado a la basura, lejos, pero ese mechón en el paquete era cabello fresco, recién cortado. La punta estaba todavía un poquito húmeda, como si el corte se hubiera hecho la misma noche. Me asomé por la ventana de mi departamento. Vivo en un 9º piso, en la colonia Doctores, en el centro de Ciudad de México. Es una zona ruidosa, llena de carros y de luces y de gente, pero esa madrugada, a las 3:14, todo estaba en silencio. Un silencio que ya no me era nuevo, un silencio que ya conocía, el mismo silencio del rancho.
Y al otro lado de la calle, debajo de un poste de luz, había un hombre, altísimo, vestido de negro, con un cinturón que brillaba aunque no le pegaba la luz, y un sombrero nuevo, negro, anchísimo, que le tapaba toda la cara. Estaba volteando hacia arriba, hacia mi ventana, y por debajo del ala del sombrero, aunque no podía verle la cara. Juro por mi hija que estaba sonriendo. Esta mañana, cuando fui a despertar a Maite para llevarla al kinder, su cabello había crecido. No mucho, pero había crecido. Más rápido de lo que un cabello debería crecer en una noche. Y del lado izquierdo, debajo de la nuca, le encontré 3 nudos chiquitos. 3 nudos perfectos, recién hechos. Esto no termina cuando se quema el sombrero. Eso lo aprendí demasiado tarde. Si están escuchando esto y viven cerca de un corral, si tienen una hija pequeña con el cabello largo, si su abuela alguna vez les advirtió no volver al rancho, por favor, háganle caso. Háganle caso aunque su abuela ya esté muerta. Háganle caso aunque la advertencia parezca una manía de vieja. Háganle caso aunque la voz del papel ya no esté. Mi nombre es Lucía, y esta noche, antes de dormir, voy a quemar todo lo que tengo de color negro, y a Maite mañana le voy a cortar el cabello otra vez, aunque llore, aunque me odie por un tiempo, aunque no entienda, porque hay cosas peores que un cabello corto, y yo ya las vi. Si esta historia te erizó la piel, déjame saber en los comentarios desde qué pueblo nos escuchas esta noche. Y si tienes una historia de el sombrerón en tu familia, cuéntamela. Tal vez la siguiente noche, en Sombras Nocturnas, te toque a ti ser quien la cuente. Suscríbete, activa la campanita y prende una vela antes de dormir. Nos vemos en la siguiente sombra.